Amigos de la vida, amigos de psicoanálisis, respuesta necesaria. Tenemos un video muy interesante, muy importante. Todos hemos oído hablar de la hipocondría, hipocondria o hipocondría. Y tiene una gran relación en lo que respecta al análisis de los organoneurosis. Organoneurosis quiere decir cuando un neurótico tiene una especial afección en un órgano determinado. Estamos hablando de problemas de asmas bronquiales, problemas de la piel, dermatología, etcétera, etcétera. Ahora, hoy vamos a hacer algo de la hipocondría en relación a el concepto psicoanalítico y vamos a dar varios casos, sobre todo interpretando esto como fobias a la enfermedad. Y voy a comenzar ya diciéndoles que con no poca frecuencia el psicoanálisis consigue aclarar también la historia infantil del desplazamiento, que se traslada la angustia de castración a la hipocondría. Esa gente que siempre está enfermo, tienen fobia a la enfermedad, se tocan aquí ya, sienten ya que tienen fiebre, sienten ya que tienen alguna picada, que tienen alguna infección. Ciertas experiencias pueden haber transformado la angustia de castración en temores de contraer una enfermedad o ser víctima de una alteración física. A menudo resulta de ello fobias a la enfermedad claramente definidas. El mecanismo de introyección ha adquirido en estos casos, por regla general, una importancia sobresaliente. El proceso consistente en desviar de un objeto impulsos hostiles para dirigirlos contra los propios órganos es percibido como una introyección, habitualmente de carácter oral y otras veces de carácter anal, epidérmico o respiratorio. De ahí que el órgano que sufre la afección hipocondríaca representa no solo el pene del individuo puesto en peligro, sino también al mismo tiempo el objeto que junto con su ambivalente catexis ha sido introyectado y llevado al mundo exterior, del mundo exterior al interior del propio cuerpo. Dicho esto, vamos a empezar con casos. La hipocondría de ciertos pacientes tenía en los planes superiores el significado de castración como castigo. Son estos casos. En un plano más profundo tenía el significado de gratificación sexual pasiva, embarazo. Y en otro plano más profundo aún, el órgano afectado era equiparado al objeto introyectado. La nariz del paciente, que representaba el papel principal en su enfermedad, no solo representaba el pene puesto en peligro, a la vez que las fosas nasales tenían el significado de una especie de órgano sexual femenino anal, sino que representaba también a su difunta madre, a la que había incorporado a través del aparato respiratorio. Para los que no han estado en tratamientos psicoanalíticos o en psicología clínica, estas cosas les parecen quizás un poco exageradas. A algunos les puede resultar completamente absurdas. Pero créame que este es el trabajo de todos los días del mecánico psicoanalista. De todos los días. Y esto es poco. Ahora decimos, sensaciones dolorosas y temor a la enfermedad física aparecen también en la histeria de conversión y en la histeria de angustia, respectivamente. Y hay casos en que el decidir si ha de considerarse lo histérico o hipocondríaco es una simple cuestión de preferencia. Por regla general, sin embargo, no es difícil distinguir entre el hipocondríaco y el histérico, tomando como base ciertos rasgos de la personalidad que se deben a diferencias en su respectiva situación libidinosa. El hipocondríaco típico
es ostensiblemente una criatura narcisista, tendiente siempre al aislamiento y monomaníaca. La hipocondría es, pues, un estado de transición entre las reacciones de carácter histérico y las delirantes claramente psicóticas. Un paciente con una neurosis vasomotora grave sufría ataques de pseudoangina de pecho. Los ataques aparecieron por primera vez cuando el paciente, inmediatamente después de la muerte de la madre, supo que también su padre estaba enfermo de gravedad. El paciente, que era un individuo narcisista infantil, fijado a sus padres y que fue incapaz hasta el momento de vivir sin ellos, se encontró, por lo tanto, repentinamente ante el peligro de tener que enfrentar por sí solo la vida. La pseudoangina tenía para él, ante todo, el significado evidente de una identificación con el padre, que padecía una enfermedad del corazón. El paciente perdió su interés por el padre y por todos los demás objetos y se dedicó entonces a sus ataques y a su miedo a la muerte. Tenía el temor de que su corazón lo abandonara, del mismo modo que en la vida real se hallaba ante el peligro de verse abandonado por su padre. Si bien se sometió ostensiblemente en forma pasiva y bastante masoquista a su enfermedad, al mismo tiempo maldecía constantemente su propio corazón, con lo que demostró que había transferido al corazón la ambivalencia que alguna vez había sentido frente al padre. Los sueños del paciente en especial demostraban la coincidencia entre su actitud hacia su enfermedad y su actitud infantil con el padre. La validez de la equiparación inconsciente, corazón igual padre introyectado, es decir, incorporado, no significa necesariamente que una introyección del padre en su corazón era lo que originaba sus ataques. Los ataques eran de naturaleza órgano-neurótica, es decir, eran originados por ciertas respuestas vasomotrices del paciente, las que a su vez se debían a sus emociones reprimidas. Es necesario mencionar aquí que la hipocondría no solo puede ser la consecuencia de una angustia de castración en la infancia, sino que el psicoanálisis revela también a veces que algunos pacientes con una angustia de castración grave, a quienes se habría atemorizado en la infancia, habrían pasado luego por un periodo de hipocondría más o menos grave acerca de su pene, hipocondría que más tarde se redujo a un simple temor. Bien, próximamente quizás toquemos algo de la terapia psicoanalítica en esta cuestión de los órganos neurosis. Es muy interesante la relación de los órganos con la hipocondría. Hasta aquí, amigos de la vida, comenzamos en algo que vamos a llamar como fobias a las enfermedades. Bien, nos vemos. Abrazos.